Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Hoy es día de resurrección. ¿Lo cree? Amén. Hoy es día de resurrección. Yo no dije que hoy Jesús resucitó, que usted sabe y lo entonábamos y lo cantamos, que Jesús resucitó y que Él vive para siempre. Amén. Yo me enfoco en esta noche, hermanos, en todos los que aquí estamos congregados y los que están viendo o oyendo este mensaje, que hoy es día de resurrección. Algo extraordinario ha de suceder porque hoy es día de resurrección. Hablar y decir que es día de resurrección es decir que es día de esperanza, es día de volver a confiar. Es día donde se activa algo que había estado muerto, algo que por un momento se había desahuciado, se había perdido. Gloria al Señor. Y quiero introducirme en esta noche, aunque no me quedaré en este pasaje, introducirme en la experiencia de alguien que vivió una muerte en cierta medida, gloria a Dios, su propia vida. Y viene a hablarnos, y es Pedro, viene a hablarnos a nosotros hoy sobre una nueva oportunidad. Pedro supo entender el mensaje de una nueva oportunidad. Yo soy de las personas que creo en las nuevas oportunidades que Dios nos brinda. Es decir, creo en la resurrección, en algo que había estado muerto, pero ahora vuelve a tener otra oportunidad. Gloria a Dios, que vuelve a resucitar. Gloria al Señor. Y hablarnos entonces de alguien que tuvo en esa condición. Siempre que viene a hablarnos alguien que ha estado en una condición difícil y viene a hablarnos de eso, su palabra, su testimonio, tiene como mayor validez. Porque alguien dice, no me lo dice alguien cualquiera, me lo dice alguien que vivió su propia experiencia y que tuvo ese momento de enfrentar y de vivir momentos difíciles y que ahora en otra situación viene a hablarnos de su experiencia. Lo que yo puedo hablar que otro me dijo es bueno, pero lo que yo puedo hablar de lo que yo mismo he experimentado, eso es mejor. Eso es excelencia, gloria al Señor. Y él podía hablarnos, hermanos, del amor, de la misericordia, de la oportunidad dada por el Señor, porque él había estado abajo. Y mire que estuvo muy abajo, pero vuelve a hablarnos de esperanza, gloria al Señor. Pedro fue quien vivió en un sentido, hermano, su muerte. Después que cantó el gallo. Pedro fue, como se leía en la hora de hoy, quien vio y comprobó de la resurrección del Señor, gloria a Dios, y alcanzó por las palabras mismas del Señor esperanza, cuando en el Evangelio de Marcos se nos resalta esta versión. Dice así la Biblia, Marcos 16, verso 7. Cuando el Señor resucita, dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros. Allí le veréis como os ha dicho, como os dijo. Gloria al Señor. Pero le dice entonces, el mensaje es ir y decir a los discípulos y también a Pedro que el Señor va delante a Galilea. Y allí le veréis como entonces Él os ha dicho. Gloria al Señor. Y Pedro nos va a hablar a nosotros de la esperanza que Él tuvo. Pedro fue alguien que sintió, hermanos, el momento más negro de su vida.
Él pensó que ya no podía salir más de la condición en que estaba. Su maestro, gloria a Dios, había muerto. Y sumado a que había muerto, él le había negado antes. Gloria a Dios. Él, su líder, su mentor, murió. Sumado entonces a la advertencia que el Señor le había dado, que le iba a negar. Y él dijo que no lo haría. Sí le negó. Y entonces la culpabilidad, lo que él sentía, era mayor. Negué al Señor. Le dije que no le conocía. Y ahora mi maestro murió. ¿Qué esperanza queda para mí? Si hablamos desde un punto de vista humano, lo más bajo que él podía llegar, él llegó entonces. Gloria a Dios. Y pensó que todo, en un momento, pensó que todo se había acabado. Él era de los que dijo, no me queda esperanza que volver a lo que yo hacía antes. Pedro antes era un pescador y lo que le quedaba era la esperanza de volver a su vieja práctica. Gloria al Señor. Porque en verdad no habría otra posibilidad para él. En el relato que se hacía mención en el devocional del culto, se leía que de repente cuando dieron el anuncio de que el Señor había resucitado, Pedro, y omitido el nombre de el otro discípulo, tal vez Juan, fue entonces quienes corrieron al sepulcro para ver, gloria a Dios, al Señor, porque el rumor era que no estaba su cuerpo y se lo habían llevado y no se sabía dónde. Gloria a Dios. Corrió Juan, corrió Pedro, tal vez en mejor estado físico Juan, y llegó al sepulcro, y Pedro llegó también corriendo, pero Pedro era impulsivo, no se iba a quedar parado en la puerta. Como llegó y con la fuerza que le habrán quedado, entró y vio el lugar y no estaba el Señor. Gloria a Dios. Y entonces quedó maravillado de lo que había contemplado. El Señor no está. Maravillado. Ahora, una cosa es quedar maravillado de algo y otra cosa es quedar con la convicción y seguridad que el Maestro está vivo. Gloria a Dios. Y a Pedro le faltaba una experiencia. Porque él mismo, en medio de la situación que le había tocado vivir, él sentía que ya no valía más. Yo me imagino que en algún momento él habrá dicho, no sirvo ni para ser discípulo del Señor. Ya no va a contar más el Señor conmigo. Ya no valgo yo más. Otros pueden ser discípulos y tal vez mañana apóstoles del Señor. Pero yo no puedo ser y aspirar a eso. Porque yo le negué al Señor. Yo fallé. Yo quebranté la ley de Dios. Yo pequé contra Dios. Gloria a Dios. Y en verdad eso le pesaba mucho a Pedro. Le pesaba tanto que él en su propio corazón no se consideraba discípulo. Por eso fue que el Señor manda el mensaje a decirle, díganle a los discípulos y también a Pedro, que yo voy delante, que el Señor va delante. Gloria a Dios. Y que van a verle. Gloria a Dios. Porque tal vez Pedro había dicho, quedo desahuciado. No valgo no sirvo ni para ser hijo de Dios. Le he negado. Le he dado la espalda al Señor. He hecho cosas que han sido contrarias a la ley de Dios. Yo que decía que nunca fallaría. Yo que decía que siempre le sería fiel. No le fui fiel. Le negué al Señor. Entonces, como no había en él otra esperanza, él iba a volver a su antiguo oficio para hacer las cosas que antes hacía. Gloria a Dios. Viaje conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 21. Y nos situamos en los primeros versos de este pasaje de la Biblia para comprender la vivencia de Pedro. Evangelio según Juan 21, verso 1 en adelante, leo para ustedes. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea,
los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él dijo: hijitos, ¿tened algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban sino de tierra como a 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, y él tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que se manifestaba Jesús a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Gloria al Señor. Esta fue la experiencia de Pedro. Este fue el desahogo de Pedro. Él dijo: como no me queda otra cosa después de haber negado al Señor, de haberle rechazado, me volveré a lo que hacía antes. Me volveré a mi vieja andanza de ser pescador. Había un trato de Dios con él. Dios le había dicho en un momento que ya no sería más pescador, sino que abandonaría la red para pasar a ser pescador de hombre. Y que sería un instrumento en las manos del Señor. Había un propósito. Había un llamado del Señor. Había un momento en el cual Dios había tratado con Pedro y le había marcado a Pedro. Pero eso ya era pasado. Él sabía que no podía, por la condición de haberle fallado al Señor. Y el Señor vuelve a hablarle y dice que esta ya era una tercera vez que va a manifestarse. Miren la misericordia del Señor, el amor de Dios. Hoy es día de resurrección. Gloria al Señor. Hoy algo tiene que resucitar en esta noche en medio nuestro. Gloria al Señor. Algo tiene que acontecer en nuestra vida. Gloria a Dios. Cuando entendemos que lo que Dios ha puesto en nosotros no puede morir. Que la carga o el llamado o la labor que el Señor ha puesto en nosotros no ha de morir. Que Dios nos ha escogido con un propósito santo y sublime, y eso no puede morir. Gloria al Señor. A pesar de haberle fallado al Señor, hoy es día de esperanza, día de resurrección. Gloria al Señor. Y Simón Pedro dijo en el verso 3, gloria al Señor: voy a pescar. Y entonces los que estaban con él le dijeron: nosotros vamos también contigo. El liderazgo de Pedro no lo había perdido. El líder dice: voy, y los demás dicen: seguimos. Ahí vamos. No se le había ido esto a Pedro. Él pensaba que había perdido muchas cosas, pero todavía hay cosas y hay huellas de Dios en su vida que no se le habían borrado, y que Dios va a tratar con la vida de él. Gloria al Señor. Es eso. Otros, gloria al Señor, dijeron, él dijo: voy, y los otros dijeron: nosotros también. ¿Tú te vas? Tú vas a pescar. Pedro, porque sentía que ya no podía otra cosa. Los demás simplemente por seguirle a él. Pero denota lo que Dios había puesto en él. El llamado de Dios en su propia vida. El trato de Dios marcando la vida de Pedro. Pedro no era alguien más. Aunque nunca se remarcó, nunca se sobresalió pensando que sería el líder, Dios tenía un trato con él de forma especial. Qué bueno, porque ya no somos alguien más, somos hijos del Señor.
Y Dios está tratando con nosotros porque en esta noche algo ha de resucitar en nuestra vida. Gloria al Señor. Y en esa ocasión, hermanos, allí en ese lugar, junto a los discípulos y a Pedro, habían al menos 7 discípulos del Señor, según el verso número 2, que estaban en el mar de Galilea. Dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, 2 hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos que no sabemos su nombre. Gloria al Señor. Pedro sintió, hermanos, el deseo de decir, me voy a pescar porque no me queda otra. Me volveré a mi vieja andanza del club de pesca, gloria al Señor. Comunicó eso a los demás. Su influencia de líder contagió a otros y también se fueron otros con él también. Alabado sea el Señor. Proyectó en cierta medida, hermanos, esa visión. ¿Sabe que cuando Dios nos ha puesto en nosotros algo y esa llama no ha muerto de Dios, porque lo de Dios es perduradero, lo de Dios es eterno, lo de Dios es algo que no se acaba en nosotros, sino que constantemente Dios va trabajando y va obrando en nosotros? Cuando eso sucede en nuestra vida, tenemos algo, hermanos, para contagiar a otro. Y si estamos bien, lo contagiamos para bien. Y si nuestra posición es buena, ayudamos para bien a otro. Pero si estamos un poco desorientados, eso tal vez desorientará a otro. De ahí la importancia de tener cuidado de nosotros mismos y de los que nos oyen. Porque nos salvaremos y salvaremos a otro. Alguien diría, yo no tengo que salvar a nadie. Sí, porque somos cartas abiertas. Somos leídas por otros. Dios está obrando en nosotros, y lo que Pedro iba a hacer, si estaba bueno, va a estimular a otros a seguirle. Pero si está malo, tal vez va a llevar a otros a un grave problema. Aunque el trato del Señor sería con Pedro, porque Pedro tenía que haberse incluido en el propósito del Señor. Algo en Pedro había que resucitar y el Señor quería obrar en su propia vida. Gloria al Señor. Por lo menos allí, hermano, en ese grupo de pescadores, habían 3 buenos. Estaba Pedro, Juan y Santiago. Sus antiguos oficios eran pescar. Así que al menos en ese grupo de 7, 3 goleadores en el mar de Galilea, 3 leones de pesca, 3 personas que eran experimentados, no eran principiantes, eran buenos en su oficio. Y cualquiera diría, si somos 7 y hay 3 expertos, esto es seguridad de victoria. Esto es triunfo asegurado. Esto es seguramente una gran victoria que el Señor nos dará. Qué extraordinario, porque cuando yo hago planes y no le incluyo a Él, las cosas no saldrán como yo quiero. Cuando yo hago planes y le dejo a Él de lado, después de lo que Él ha obrado en nuestras vidas, cuando yo hago planes y no le incluyo al Señor, gloria a Dios, las cosas no irán bien. Alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice, de esos 3 se fueron entonces y entraron en una barca. Y aquella noche, qué tremendo, termina el verso 3, no pescaron nada. Gloria a Dios. Se fueron, gloria a Dios, tenían el equipamiento humano, tenían la barca, tenían la red, tenían los hombres, gloria a Dios, el equipo, gloria a Dios. Y solamente faltaría que los peces entraran en la red. Era todo. Pero eso era algo de un trabajo de ellos. Por lo tanto, no se preocuparían, porque de seguro, con todo aquel equipaje, las cosas saldrían como ellos habían pensado. Mas cuando planificamos algo y no está Dios agendado, hermano, las cosas no nos salen como queremos. ¿Qué pasa? Tengo experiencia, sé cómo hacerlo. ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué no triunfo? Gloria a Dios. Porque no le he agendado a Dios. Tal vez porque le dejé a un lado. Tal vez porque empecé a hacer mis cosas sin Él. Y cuando yo quiero hacer algo sin Él, las cosas no saldrán como yo creo que pueden salir. Gloria al Señor. Por lo tanto, entonces,
Fue una noche trágica. Desde el punto de vista humano lo tenían todo para que fuera una gran noche y fue un gran fracaso esa noche. Podemos tener todo como para decir yo voy a triunfar en la vida. Tengo esto, quiero esto, tuve esto, tengo esto otro. Tengo todo lo necesario para triunfar. Pero si no hemos contado con su presencia, si su presencia no va con nosotros, gloria a Dios, todo lo humano queda nulo, se pierde, gloria al Señor. Y la Biblia dice, hermano, que para sorpresa, en aquella noche no pescaron nada. Aparentemente no era la noche de ellos. Era la noche del fracaso. Fue la noche del dolor. Fue la noche de la desolación, de que no me sale nada. Emprendo algo y no me sale. Quiero hacer algo y no me sale. ¿Qué noche fuerte es esa? Qué momento difícil. Gloria a Dios. Qué duro que es, gloria al Señor, estar pasando una noche, un periodo de tiempo, un momento, un fragmento de nuestra vida, donde las cosas no salen como nosotros queremos. No sé si a usted le ha pasado. A mí me pasó muchas veces, gloria a Dios, antes de conocer al Señor, me pasó muchas veces. Y en el intento de alguna cosa posterior a haberle conocido, si no le agendé a Él también, sentí que fracasaba en alguna cosa porque no le pedí a Él su guianza, su dirección. Gloria. Pero hoy estamos hablando de noche de resurrección. Hoy es día de resurrección, así que no se preocupe, ya llegaremos a ella. Pero ese es el cuadro para que veamos la condición humana que ya es limitante, ya no podemos más, ya todo lo que se podía hacer se hizo. Gloria a Dios, y no lograron absolutamente nada. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que después de la noche del fracaso, al amanecer, verso 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era el Señor. Después de haber tenido una noche de fracaso, cuando amanece un nuevo día, llega el Señor. ¿Sabe que el Señor está interesado en nuestras vidas? Por eso Él llega y por eso Él viene. Qué misericordia la del Señor, porque no se le había tenido en cuenta. Habían dicho, nos vamos a pescar y me voy a pescar, haré lo mío. No se le consideró al Señor. Y qué extraordinario, porque en medio de eso llega el Señor. Gloria a Dios. Qué grande el amor de Dios, que habiéndonos nosotros apartado, el Señor viene vez tras vez a ministrar a nuestra vida, a nuestro corazón, a decirnos, quiero seguir tratando contigo, Pedro. Hoy es día de resurrección. Algo hay que resucitar en tu vida. Gloria al Señor. Algo tiene que nacer nuevamente. Y entonces no va a hablar de esperanza viva por la resurrección de Cristo, pero tiene que haberla vivido esa experiencia. Gloria a Dios. Por lo tanto, entonces, la palabra del Señor nos dice que amaneció y el Señor se le presentó. Se le acercó a la orilla, el Cristo resucitado. Allí estaba el Señor y ellos no lo sabían. A veces en el amanecer del día de la noche trágica, en el amanecer del día está el Señor allí presto a socorrernos, y desconocemos nosotros que está el Señor. Yo no me di ni cuenta que estaba el Señor. Estaba tan distante, y Isaías dice, llamarle ahora que en tanto está cercano. Dios no está lejos, está cerca, gloria al Señor. Y quieres ministrarle puntualmente a Pedro, y esa experiencia servirá para los otros discípulos, gloria a Dios, para que nos pudiera hablar Pedro de la esperanza viva, de la resurrección gloriosa, de volver a confiar en aquel que nunca debemos dejarle, gloria al Señor. Pero entonces la experiencia de Pedro, gloria a Dios, y la palabra del Señor, entonces dice que se le acerca el Señor desde la orilla y le dirige estas palabras: hijitos, ¿tener algo de comer? Gloria al Señor. Y ellos, bien desanimados y con voz muy triste, les respondieron: no tenemos nada. Hemos fracasado. Reconocer
Nuestra condición nos ayudará a entender victoria que Dios quiere darnos. A veces no reconocemos que hemos fallado. No reconocemos que hemos abandonado la ley de Dios o que hemos dejado de lado el llamado o lo que Dios ha ministrado en nuestra vida, como que todo está bien. Pero reconocer que no tenemos nada, si no lo recibimos de Él, será lo principal, será la piedra angular para que cambie la historia de nuestra vida. Gloria a Dios. Por lo tanto, ellos dijeron no, con triste voz, me imagino, después de haber estado toda una noche intentando pescar y no pescar nada, y que alguien venga y nos diga, ¿tenés algo de comer? Y ellos digan, no. ¿Han pescado algo? No. Hemos fracasado. Hemos fracasado. Yo no sé por qué he fracasado, pero no tengo nada. Gloria al Señor. Y allí estaba el Señor. Alabado sea el nombre del Señor, para hablarles a ellos palabras de ánimo. El Señor no está para señalar y decir, has fracasado porque no has hecho esto y esto. Aunque nosotros sabemos que eso sucedió de esa forma, el Señor está allí para traernos palabras de consuelo. Y ese es el gran amor de Dios. Porque nosotros vemos esta realidad hoy. Pero el Señor no viene a decirnos, bueno, lo que pasa es que no creíste, no sé esto. No, el Señor viene en su amor y en su misericordia. Mire, ya había tenido misericordia con Pedro cuando Pedro se animó a caminar sobre las aguas. No lo sermoneó antes de sacarlo. El Señor tiene compasión. Ese es el Dios que aparece en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Es un Dios de compasión, de amor, de misericordia, que quiere acercarse al hombre para tratar con el hombre. Nosotros o le abrimos el corazón o se lo cerramos a Dios. Pero el Señor viene a hablarles y les dice el verso 6, y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Gloria al Señor. Que tan solamente un consejo de Dios cambia todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Tan sencillo como esto. Echar la red a la derecha. Gloria al Señor. Y hallaréis. Gloria al Señor. Qué increíble. Gloria al Señor. Se habían equivocado de lugar toda la noche. Habían puesto para la izquierda y no era la izquierda, era la derecha. El consejo de Dios fue muy práctico. Una sola palabra de Dios basta para el éxito. Gloria a Dios. Solamente una pronunciación de su voz, hermano, las cosas suceden. Alabado sea el Señor. Tan sencillamente como esto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo va a intervenir Dios? ¿Qué va a hacer Dios para que yo tenga éxito en esta noche? Tan solamente una voz de Él. Él da la palabra, Él da la orden, y si lo obedecemos, victoria asegurada en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Algo hay que resucitar en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Estaban mal ubicados en la barca. Gloria al Señor. La pesca estaba, hermano, gloria al Señor, a la derecha. Y ellos habían estado entonces, gloria al nombre del Señor, toda la noche intentándolo de una manera equivocada. Gloria a Dios. No estaba tan distante. El Señor quería hablarles y ministrarles a ellos. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Hay que entonces, hermano, gloria al nombre del Señor, entender que cuando Él da la orden, las cosas van a suceder. Alabado sea el Señor. Y se pudo encontrar, hermano, y lograr una pesca que era inimaginable para ellos. Eso era algo. Los pescadores saben que en la noche es donde el momento de la mejor tiempo de pesca. Y la noche fue de fracaso. Ya estaba amaneciendo el día. El amanecer del día ya se devuelven a su casa. Se devuelven sin nada en la noche, por no haberle agendado a Dios. Pero lo extraordinario es que llegó el Señor al amanecer del día a darle órdenes. Y cuando Él da orden y yo la obedezco, hay victoria en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y entonces dice la Biblia que ellos echaron, verso 6, la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Alabado sea el Señor. Extraordinario. El milagro sucedió, hermanos, así, en un castañar de dedos. En un momento el Señor hizo el milagro. Lo que para ellos era intento de toda una noche, en un momento el Señor intervino. Amén. He estado mucho tiempo en esto, hermano, no se va a poder hacer nada, no podremos lograr victoria en esto en absoluto. Mire que llevo mucho tiempo. ¿Por qué no le dejamos al Señor intervenir?
Gloria a Dios. Si Él da una orden y Él dice cómo hay que hacerlo, digamos amén, Señor. ¿De qué lado? Y ahí voy. Gloria a Dios. Y echaron la red, hermano, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que obedecieron la voz del Señor. Y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Extraordinario. De aquel lado no había nada. Echaron el lado contrario y los peces pedían permiso para entrar a la red. Cada uno más rápido. Eso fue extraordinario. Eso fue un milagro del Señor. Eso fue Dios obrando, diciéndole, ¿me permite? ¿Me dejan a mí obrar? ¿Me agendan en sus planes? ¿Tendré lugar yo en sus vidas? Gloria al Señor. ¿Me permiten? Gloria. Al punto tal dice que no podían sacarla. Ellos habían ido preparados para una pesca, pero la pesca que tuvieron fue extraordinaria, porque superó todas las expectativas que ellos tenían. Gloria al Señor. Y la Biblia dice que aquel discípulo, verso 7, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, aquel discípulo a quien Jesús amaba, lo identificamos como Juan. Juan fue el que tuvo la revelación que el que se había acercado a la playa era el Señor. Y cuando él ve que es el Señor, lo comparte con los que allí estaban, y estaba Pedro. Y entonces él dice, es el Señor. Gloria a Dios. Tuve experiencia, fue el Señor. Y compartió esa revelación con los que estaban a su alrededor. Cuando yo comparto, hermanos, mi experiencia con Dios, que Dios ha obrado, impactará a otros. Otros serán tocados por el testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida, cómo Dios se ha revelado. Es el Señor, no tengo duda, es el Señor. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, gloria al nombre del Señor, en aquel mismo momento, cuando el discípulo Juan expresa esta revelación, gloria a Dios, y Pedro escucha, dice la palabra del Señor, que enseguida que escucha que era el Señor, busca ceñirse, vestirse. Él ya estaba en la barca por la cantidad de peces, y entonces se larga al mar y se va a vestir. Gloria al Señor. Va a cambiar de atuendo, porque para él estaba desprovisto de vestidura. No era que estuviera desnudo, ningún pescador va desnudo a pescar. Entiéndase, por favor, porque yo he escuchado barbaridades de este pasaje. Está hablando que estaba con ropas más ligeras, con ropa de pescador al fin. Había dejado su antiguo atuendo de discípulo del Señor para ser ahora un pescador. Y despojado de esas ropas, estaba ante la presencia del Señor. No podemos ir desnudos ante Él. Gloria a Dios. Y hay que saber vestirse y seguirse. En lo espiritual, Él se encontraba desnudo, y en lo físico, Él se veía desnudo. Por lo tanto, se ciñó, tomó la ropa y se vistió. Cuando uno va delante del Señor y Dios trata con nosotros, hermano, en lo espiritual nos encontramos desnudos. Los ojos del Señor son como llama de fuego que escudriñan nuestra vida. Nos conoce el Señor todo lo que somos nosotros y lo que vivimos y lo que hacemos. No se puede ocultar nada ante los ojos del Señor. Por lo tanto, entonces comprendieron y comprendemos que Él nos mira todo. Ahora, en la vestidura estamos hablando de que Él no era un pescador. El Señor lo había llamado a que fuera pescador de hombres. Por lo tanto, tenía que tener un atuendo no de pescador, sino de creyente. No hay que despojarse de las vestiduras que el Señor nos ha dado. En el despojo de las vestiduras está diciéndole, no me despojo de lo que Dios trató conmigo en un momento.
Me despojo de los tratos del Señor, me quito eso y me vuelvo a mi vieja andanza. Y era día de resurrección, algo estaba sucediendo. Fue la obra del Señor en medio del corazón de Pedro. No podía estar en esa condición porque el Señor había tratado con Pedro y le había dicho: tú no eres cualquier persona, eres un hijo mío y yo quiero tratar contigo y te voy a hablar de resurrección. Una vez más vuelvo a ti, gloria a Dios. Por lo tanto, entonces él se va a ceñir de ropa cuando entendió la revelación de Juan, que era el Señor. Ante los ojos de él, hermano, tenemos que ir cubiertos por los méritos de Cristo en el Calvario. Vamos a acepto ante el Padre, gloria a Dios. Y entonces él nos recibe, gloria al Señor. Pero vemos nuestra condición. Y eso también habla del atuendo que uno viste, la forma en que uno se conduce en el mundo. Gloria. Tenemos que tener cuidado porque Dios todo lo ve y está en todo lugar. Gloria. Por lo tanto, velar y cuidarnos es deber nuestro. Y Pedro se ciñó de la ropa. Gloria al Señor. Y entonces la Biblia dice, hermano, gloria al Señor. Avanzo al verso número 11, perdón. Luego tomo algunos que dejo al medio. Subió luego entonces Pedro y sacando la red llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Gloria. Extraordinario. La obra del Señor es perfecta. Lo que hace Dios con nosotros, Dios no se equivoca. Dios dice: hoy yo me equivoqué con fulano, no tendría que haber hecho esto, no tendría que haber hecho esto otro. No, Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Y su trato para con nosotros también, gloria del Señor. Los discípulos en la barca, hermano, arrastraron una distancia, hermano, aproximadamente en metros, 90 metros. Dice el verso 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, aproximadamente unos 90 metros, gloria al Señor. Y allí entonces, hermano, gloria al Señor, en la playa vieron brasas, un pan, un pescado. Al descender, dice el verso 9, ellos de la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Y Jesús los invitó, verso 10, le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Gloria al Señor. Qué extraordinario. ¿Qué habían pescado ellos antes que llegara el Señor? Nada. Y ahora el Señor le dice: traed los peces que acabáis de pescar. Ustedes, yo se los otorgué, pero ustedes hicieron la tarea. Qué bueno que es Dios. Lo que tenemos, que en realidad lo hemos recibido de Él, Él nos dice: bueno, eso que ustedes tienen, los peces que acaban de pescar. Gloria a Dios. Y bueno, ahí había que decirle: Señor, no pescamos nada si no fue por tu palabra. Gloria a Dios. Y la Biblia dice, hermano, que el evangelista lo cuenta: 153 peces. Extraordinario. ¿Ha escuchado a alguien que fue una noche de pesca y sacó 153 peces? Digo que sea verdad, ¿no? Porque a algunos le dan color. Gloria al Señor. Pero aquí no le dieron color. Esto fue la verdad. 153 peces. En estos días atrás pasados, que llegamos a San Cosme, nos recibieron y el hermano Javier salió como un día antes, preparó su embarcación. Él tiene un barco y redes y demás, y se fue con otro hermano a sacar peces para recibirnos a todos y darnos de comer a todos, que éramos unos cuantos. Gloria. Le pregunté: ¿cómo le fue? Dice: me fue extraordinario, se me fue el rato increíble, estuve como 5 horas. ¿Y cuánto pescó? ¿Cuántos peces pescó? Le dije. Dice: 82, 83 creo que me dijo, más de 82. Esa fue la pesca que tuvo, 82. ¿Y qué tamaño? Todo más o menos hacía uno más grande, 82. Lo conté, fue extraordinario. Dice: nunca había pescado tanto para salir en tan poco tiempo. Gloria al Señor. Bueno, pero aquí fueron 153. Gloria a Dios. Y con ellos estaba el Señor, con los hermanos de San Cosme, porque ellos estaban envueltos en una tarea espiritual. Gloria a Dios. Pero como sello de una victoria, el Señor estaba mostrando, gloria al Señor, que esa pesca fue una pesca milagrosa, porque allí estaba el Señor.
y tratando con Pedro. Cuando Pedro vio esto, hermano, cayó hermano, en cuenta y se dio cuenta que en verdad allí estaba el Señor. Alabado sea Dios. Y fue el Señor el que obró en la vida de él. Y entonces el Señor le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Gloria al nombre del Señor. Siendo que en verdad, hermano, ellos no habían logrado obtener nada, pero Dios incluyéndole, gloria al Señor, que en verdad Él estaba presente y les había otorgado la victoria de haber podido pescar esa gran cantidad de peces. ¿Sabe por qué se logró ese mérito? Porque el Señor intervino. Gloria. Porque el Señor llegó a la necesidad de ellos. Ahora, ¿con qué fin? Voy a concluir este punto. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin llegó el Señor? Para que Pedro dijera: nunca pesqué tanto como ahora, me devuelvo de vuelta, me voy al club de pesca, seré pescador. Y el Señor le había dicho: no. Esto es para que veas que si yo no estoy presente en tu vida, Pedro, no podrás pescar nada, no podrás hacer nada. Y Dios lo había llamado a que él fuera pescador de hombre. Pedro vuelve a tirar la red. Ya ahora no la del mar, sino en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y vuelve a alargar la red evangelística. ¿Y sabe cuántos peces llegaron ahí? 3,000. Extraordinario. Gloria a Dios. Ya no peces, sino almas. Personas que fueron evangelizadas y alcanzadas con un solo sermón ungido con poder, porque allí estaba el Señor. Y él había dicho: no me queda más nada que volverme a mi antiguo oficio. Y Dios le había dicho: tengo que hacer resucitar algo que está acabándose en ti. Tú te piensas que te das vuelta y te termina todo. ¿Y qué voy a hacer yo? Ya no tengo más nada que hacer. Ya estoy desahuciado. Y Dios dice: tengo propósitos contigo. Vuelve a predicar más adelante, hermanos, y Dios añada 5,000 almas más a la iglesia. Los mensajes apostólicos y el mensaje de Pedro como el mentor espiritual del grupo de apóstoles fue extraordinario. La obra que Dios tenía con ellos era extraordinaria. El propósito del Señor con ellos no se acababa. Pero Él pensó en un momento que todo se acababa. Por eso quiero concluir esta noche diciéndole lo que le dije al comienzo. Gloria al Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y luego dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmancesible, reservada en los cielos. Y dice Pedro: ¿dónde sacó este vocabulario, Pedro? Que tengo que leer justo estos versículos con un diccionario bíblico al lado. Era lo mucho que tenía el Señor para darle a Pedro. Y él pensaba que todo se había acabado. Pero hoy hablamos de día de resurrección. ¿Qué de nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Hemos dejado algunas cosas que Dios ha tratado y nos hemos vuelto al mar de nuestra vida. Y hemos querido hacer las cosas como quisiéramos nosotros, sin tener en cuenta al Señor. Sí, después de haberle visto y no habernos sentido impactados, deslumbrados por la situación que vimos, la tumba vacía, pero hay un propósito más del Señor. Termina, y usted lo va a leer en su casa, el capítulo 21 de Juan, viendo que el Señor viene y trata con él: y me amas, me amas, me amas. Y él respondiendo: Señor, tú lo sabes todo. Después de haber tratado conmigo y de haber ministrado mi vida, ¿qué podré decir yo a la voz del Señor? Hoy es día de resurrección. Y algo extraordinario allá adentro, en lo más profundo de nuestro ser, tiene entonces que suceder cuando le dejamos al Señor que pueda obrar.